Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra dirigentes venezolanos que han apoyado la Operación Libertad. El Tribunal Supremo de Justicia, afín al madurismo, ha acusado a 7 diputados de traición a la patria. El TSJ emitió un comunicado en el que señala a los legisladores de haber cometido una serie de delitos relacionados con el alzamiento militar del 30 de abril pasado. El cuestionado tribunal pidió a la constituyente madurista revisar la inmunidad parlamentaria de los políticos. En la reunión de sala plena, convocada de manera exprés y sin informar el punto de la agenda, el magistrado Danilo Mojica votó en contra y la magistrada Marisela Godoy no asistió por encontrarse fuera del país. Ahora, el texto pasará a la cuestionada Asamblea Constituyente para que autorice el allanamiento a su inmunidad parlamentaria. En virtud de la solicitud realizada por el fiscal general de la República, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos Henry Ramos Alup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia y Richard José Blanco Delgado en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213 y 285, todos del Código Penal respectivamente, y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Óyeme. Uno de estos diputados acusados por el Tribunal Supremo de Justicia madurista es Richard Blanco, quien nos acompaña a esta hora. Diputado, buena tarde. Diputado, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia pública y al odio. ¿Faltó algún delito en esta solicitud que hace el TSJ para que un grupo de diputados al que usted pertenece sean procesados? Bueno, en primer lugar, por supuesto no me sorprende. Yo tengo 20 años luchando por la desgracia de nosotros tener un régimen que es violador de los derechos humanos, de la Constitución. No olviden, permítanme hablar en primera persona porque sé que estamos involucrados varios parlamentarios en esto, y no solamente parlamentarios, sino venezolanos, unos con mayor mala suerte porque cayeron en el pavimento muertos, y a nosotros ahora con una persecución. Bueno, esto se trata de un linchamiento que quisieran hacer políticamente contra un ciudadano que lo que aspira es tener un país distinto. Los delitos que me imputan, que lo es medio leído, porque por supuesto estoy tomando medidas de resguardo, no solamente conmigo, sino con mi familia, hablando con mi familia, no me pienso retirar. Es como que si yo prácticamente fuese el delincuente más grande de Venezuela. Son delitos que pareciera que los que le van a uno a imponer son cadenas perpetuas, de manera tal de que estamos frente nuevamente a la violación flagrante de la Constitución. Yo soy un diputado electo por el pueblo, este es mi segundo periodo como parlamentario, y la gente que nos conoce, y eso es un mensaje que yo quiero dirigir en este momento al usurpador de Miraflores, a los narcotraficantes y delincuentes de este país, saben que yo no me tapo la cara. Mi lucha es la lucha que están haciendo los mismos venezolanos que queremos un país distinto. Los que se han tenido que ir, como ustedes, que queremos que regresen pronto, no porque no querían estar en Venezuela, sino que tuvieron que buscar nuevos derroteros, fueron perseguidos, estaban buscando los recursos para mantener a sus familias, etcétera, etcétera. De manera tal de que ellos no me van a cobardar. Yo si algo tengo es que no tengo culillo. Al único que le temo es a Dios y a la Virgen, porque soy creyente.
Así que esta mañana, como lo decía en una rueda de prensa mis colegas periodistas, muchos de ellos alumnos niños de la universidad, les decía que no lo dejaban entrar en la Asamblea Nacional, que es el momento donde nosotros tenemos que retransmitir lo que está en Venezuela con mayor fuerza. Y por eso nuestra fracción 16 de julio, y creo que por allí nos cobran, solicitamos siempre la intervención humanitaria extranjera, el 187 numeral 11 y la responsabilidad de proteger, el R2P, que es estrictamente necesario porque solos no vamos a poder salir de esta pesadilla, de esta desgracia. De manera tal de que yo voy a continuar en la lucha. Ellos, si quieren hacerme preso, bueno, que lo hagan, pero mi frente está en alto. Yo no he cometido ningún tipo de delito. Jamás cometí ningún delito cuando me hicieron preso 1 año y me llevaron a la cárcel de Yari. Ya sé lo que es estar preso. Y estar preso, por supuesto, no es bueno para nadie, pero un corte de patria, o sea, corte de querer seguir luchando por conquistar la libertad, que es lo más preciado que tiene el ser humano. De manera tal que esas son mis primeras opiniones. No he leído, por supuesto, la prensa, he visto algunos mensajes que se han enviado, mucha solidaridad. Yo de verdad no tenía cargado mucho el celular, estoy hablando contigo, creo que es la única entrevista que he dado hasta este momento, porque son tantas las personas que llaman, porque es que todo el mundo se siente identificado. No se trata de ser diputado, no se trata de ser obrero, no se trata de ser jornalero, maestro de obra, no se trata de ser estudiante, se trata de ser venezolano para luchar, repito, por el rescate de Venezuela, que por cierto está muy pronto en votarse. Pues quiero agradecer a Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias por estos minutos, sobre todo reaccionando a lo que ha sido este fallo de la Corte Suprema de Justicia madurista en Venezuela. Seguro, Iván. Son las 5:11 en Caracas, Venezuela. Luego de conocerse la decisión de los magistrados, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, lo cuestionó. En su cuenta de Twitter escribió: esto es un adefesio jurídico. El infame TSJ califica como delito el deber constitucional de restablecer la democracia. Reeditan el esquema de 2017 cuando denuncié que querían aniquilar la Asamblea Nacional. Esta acción no es solo contra los diputados, es contra todos los venezolanos. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor Rafali, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Es un adefesio jurídico este fallo del TSJ, como señala la fiscal en el exilio? Sí, yo coincido, ¿no? Sobre todo porque hay una curiosidad en todo esto, ¿no? Y es que el Tribunal Supremo de Justicia, que es el único facultado para juzgar a un diputado, esos delitos tan graves que ustedes han reseñado cuando estaban entrevistando al diputado Blanco, como instigación a la insurrección, rebelión civil, conspiración, traición a la patria, concluyen que son delitos comunes en flagrancia y que además entonces estos diputados pueden ser juzgados por los jueces penales ordinarios, ¿no? Eso no tiene ningún tipo no aguanta ningún tipo de análisis, ¿no? Eso va contra el sentido común. Y lo que están tratando probablemente de hacer es amenazar muy rápidamente a estos diputados para tratar de dictar medidas cautelares, pero toda la irregularidad aquí no se limita a eso, sino que es integral. Es decir, el artículo 200 de la Constitución establece el privilegio de los diputados para no ser perturbados en el ejercicio de su función legislativa, de investigación y de control del Poder Ejecutivo sobre la base de 3 puntos. El primero, que únicamente lo puede juzgar el Tribunal Supremo de Justicia. El segundo punto es que tiene que haber un antejuicio de mérito. Y el tercer punto es que tiene que ser el enjuiciamiento autorizado por la Asamblea Nacional. Y ninguno de los 3 puntos se han consumado y por lo tanto estamos ante la presencia de una irregularidad nuevamente en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, con el agravante de que ahora es masiva. Y aquí quiero destacar y hacer un énfasis muy especial. Sí, dígame. Cuando en un país
Cuando en un país se da el allanamiento masivo de la inmunidad parlamentaria, es decir, a un número importante de diputados, Sí. es porque está funcionando de manera irregular el poder público en el país. No hay una constitución que esté guiando las actuaciones del poder público y que esté encauzando la función pública. Se trata precisamente de arrollar al Poder Legislativo Nacional, ponerlo contra la pared para que no ejerza sus funciones, al extremo de, bueno, ya no solo haberlo vaciado de competencias importantísimas desde el punto de vista funcional, sino ahora, bueno, con esta situación de amedrentamiento, de pasarlos incluso a jueces penales ordinarios sin antejuicio de mérito y sin que lo haya aprobado la Asamblea Nacional. Además de que entiendo, usted acaba de señalar que para poder juzgar, digamos, a los diputados, tendría que ser autorizado por la Asamblea Nacional. Pero es que ellos están pasando, digamos, este fallo a la Asamblea Constituyente y no a la Asamblea Nacional. Sí, obviamente eso es parte de la irregularidad, porque es competencia privativa y exclusiva de la Asamblea Nacional autorizar este tipo de enjuiciamiento, porque la Constitución del 99 está vigente y la única función de la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, bueno, sería en todo caso redactar una nueva Constitución, que no se han dedicado a discutir ni un artículo, porque realmente eso es un ente de gobierno que sobre una distorsión de su supremacía lo que ha hecho es convertirse en el usurpador de las funciones de la Asamblea Nacional. Pero mire, Dania, esto no hace sino completar un rompecabezas. Primero fue la degradación de la Constitución respecto del Tribunal Supremo, designándose magistrados de manera irregular, sin respetar tiempos, plazos ni las competencias de la Asamblea Nacional. Después también se designaron irregularmente los rectores del CNE, que los designa el Tribunal Supremo de Justicia y no la Asamblea Nacional. Después la Asamblea Nacional Constituyente usurpa las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015 a través de un ente que no es un ente que esté redactando una Constitución. Después llegamos al 10 de enero, cuando el presidente de la República pretende ejercer la función presidencial sin haberse legitimado con un proceso electoral auténtico. Y finalmente hemos llegado al 30 de mayo, que es cuando hace también aguas la cohesión del poder militar y no solo del poder público civil. En consecuencia, estamos ante un Estado de que se desmorona, ante un Estado que no tiene ningún tipo de cohesión porque las normas constitucionales no se están respetando y por lo tanto esto requiere una solución inmediata, porque esto no hace sino agravar y profundizar la crisis que está afectando a todos los venezolanos. Y por eso es que el Grupo Internacional de Contacto y todo el Concierto Internacional de Naciones lo que han hablado siempre es de que haya un proceso electoral auténtico y no esa especie de teatro fraudulento que se armó el 20 de mayo pasado y que ahora, a un año, estamos viendo las consecuencias de esa viveza y de toda la degradación previa, progresiva y sistemática del orden constitucional. Partamos del punto de que proviene de poderes usurpados. Y como usted señala, de un Estado que se desmorona. Entonces no hay ninguna legalidad para hacerlo. Lo que se tiene es la fuerza. Es decir, aunque no sea legal, si se autoriza, digamos que se han juzgado, pues me imagino que Tarek William Saab, el fiscal, bueno, aperturarán un proceso, los detendrán. Bueno, si eso ocurre, Dania, que evidentemente puede pasar, aunque fíjate, curiosamente no se meten con el diputado Guaidó, ¿no? Exactamente. Ellos son capaces de desaparecer a Caro, a Gilbert Caro, que por cierto está mencionado en esa declaración de hoy del Grupo de Contacto, pero no son capaces de tocar a Juan Guaidó. Es decir, al final, si siguen procediendo a través de todos estos actos viciados de nulidad, cualquier diputado que ellos aprecien estará en una condición de preso político, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Juan Requesens. De modo que pues estaríamos nuevamente en una manifestación más de un régimen que está actuando fuera del ámbito de la Constitución y de sus fundamentos, y eso es, de nuevo, lo que está observando toda la comunidad internacional de Estado organizado y lo que estamos viviendo los venezolanos al interno, porque ¿qué es lo que te queda ante el ejercicio del poder por la fuerza? Resistirte,
resistirte en las calles, que la Asamblea Nacional, como ente político legítimo electo por el voto popular, haya encabezado este movimiento de reacción popular, es una evidencia pues de que Venezuela está tratando de liberarse de un régimen que está ejerciendo el poder prescindiendo de disposiciones expresas y contenidos claros de la Constitución, y está haciéndolo además con apoyo de una comunidad internacional que ve con absoluta claridad lo que ha venido pasando en Venezuela, y no de ahora, sino desde antes, porque este proceso de degradación máxima viene después del año 2015, desde el año 2015, claro. Y ahora ha cogido otra dimensión, ¿no? Claro. Ahora, doctor Rafali, usted menciona lo que, por supuesto, es evidente, ¿no? Y todos comentamos. ¿Por qué van contra los diputados con toda esta serie de delitos que bien podían tipificarse en Juan Guaidó, en el presidente interino? Digamos, porque tanto él como Leopoldo López encabezaban la Operación Libertad. ¿Por qué no se atreven con Guaidó? Bueno, de nuevo, porque yo creo que eso sería una situación que traería dos consecuencias. Primero, sería total y absolutamente inexplicable e injustificable que tú al líder de un movimiento opositor lo aprecies de esa manera, bajo la excusa que quieras dar. Pero la segunda, que es más grave aún para ellos, es que generaría la ira colectiva. Es decir, la gente dejaría probablemente de manifestarse en la forma como lo viene haciendo, y habría un repudio que pudiera poner en serio peligro al propio gobierno, y no me refiero además a manifestaciones de descontento nada más de la gente en la calle, sino probablemente de gente revestida de autoridad que no estaría de acuerdo con eso y se manifestaría en contra de una situación así. Yo tengo para mí que eso tiene un peso muy importante, y me refiero a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Pues quiero agradecer a Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Gracias por atendernos. Gracias, Dania, por la invitación. Hasta luego. Muy buena tarde para usted. Y a la salida de la sesión de la Asamblea Nacional, por cierto, periodistas del régimen acosaron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, a Edgar Zambrano. El parlamentario ya había recibido una sentencia del TSJ madurista sobre el allanamiento a su inmunidad parlamentaria y la posibilidad de un antejuicio de mérito. Esto fue lo que ocurrió dentro del Palacio Federal Legislativo el día de hoy. Diputado, ¿tiene pocos minutos de ir para Ramo Verde? ¿Qué pasó? Por favor. Ustedes que saben, vamos para allá. Diga con dignidad. Tiene el privilegio de la información. Y no saliste con unos plátano. Para los medios libres, para la prensa libre, que hoy no puedo entrar. Al golpe de Estado. Asume los plátanos con dignidad. Plátano maduro, plátano verde para el próximo golpe de Estado. Colega, sobre los plátanos allá en Altamira. Y la 2R15. Diputado, un comentario. ¿Usted tiene previsto pedir asilo en alguna embajada luego de esta petición de allanamiento a su inmunidad? Esos hombres en armas que estaban contigo. ¿De qué? Esto ocurría en la Asamblea Nacional el día de hoy, posterior a lo que fue la sesión que se realizaba. Ven ustedes a uno de los periodistas que trabaja en el canal del Estado, afectos al régimen, cómo acosa al diputado Zambrano. Son las 4:22 minutos. ¿Tenemos la reacción? Ok. Más adelante tengo más reacciones de los diputados que aparecen en este fallo del Tribunal Supremo madurista el día de hoy. A las 4:33 minutos, hora costa este, revisemos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que anunció estar lista para una misión en ese país. Reunidos esta vez en Costa Rica, los países de la Unión Europea y América Latina que integran el bloque dijeron estar preparados para que una comisión de alto nivel pueda viajar a Caracas y proponer soluciones a la crisis que vive el país. Este grupo, que lidera la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, había expresado su preocupación por el empeoramiento de la crisis y la necesidad urgente de convocar un proceso político y pacífico que, agregó, lleve a una solución democrática. El grupo lo conforman también Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. La capacidad de implementación de los mecanismos discutidos sigue siendo débil comparada con la escala de necesidad. La comunidad internacional y el grupo de contacto llama a más pasos para establecer
una red y la participación de organizaciones internacionales y nacionales en el país y facilitar el despliegue de las operaciones humanitarias en el terreno, de acuerdo con los compromisos hechos por las partes. Para continuar con este compromiso y para avanzar en el trabajo de apoyo al equipo de coordinación, cooperación y asistencia, el Grupo de Contacto Internacional establecerá un grupo humanitario de trabajo en Caracas. El grupo llama a los donantes a fortalecer las contribuciones. La comunidad de donantes debería trabajar más coordinadamente y el grupo recibe la propuesta de la Unión Europea. La solución de la crisis en Venezuela, aunque debe venir de los venezolanos, la comunidad internacional tiene un deber y una responsabilidad para establecer las condiciones para democracia, paz y Estado de Derecho que prevalezcan en Venezuela. Es noticia la acusación formal contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por lavado de activos en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral. Sacudió el fiscal Germán Juárez acudió a la Sala Penal Nacional en Lima para presentar la acusación formal contra el exmandatario y la ex primera dama. El fiscal manifestó que en la acusación también está incluido el Partido Nacionalista como imputado, para que en el caso de lograr una sentencia condenatoria se pida la disolución del movimiento político por haber sido instrumentalizado para efectos de lavado de dinero. En diálogo con NTN 24, el abogado de la expareja presidencial dijo que no hay razones para que se dicte orden de captura a sus defendidos. Ha quedado muy claro que el presidente Humala y su esposa han venido observando rigurosamente las reglas de conducta impuestas por el juez y han hecho algo que ningún político peruano ha realizado. Dictado el mandato de detención, dejaron a sus 3 menores hijos en casa y se integraron ante el juez en la certeza de su inocencia, de manera tal que hoy no encontramos ningún argumento para que esa situación pueda ir cambiando, porque tenemos la protección de una decisión del Tribunal Constitucional que establece que ese tipo de medidas tiene que aplicarse bajo razones fundadas y esas no existen. Es noticia la condición impuesta por el régimen de Nicaragua para la continuidad del diálogo con el que buscan solucionar la crisis política y social. Daniel Ortega exige que la oposición le pida a Estados Unidos que suspenda las sanciones contra funcionarios de su administración. La opositora coalición Alianza Cívica ha dejado en claro, sin embargo, que las fuerzas orteguistas deben primero liberar a todos los considerados presos políticos y cumplir así con lo anteriormente pautado en la mesa de conversaciones. La crisis que estalló hace más de un año en Nicaragua ha dejado centenares de muertos, según defensores de los derechos humanos. Hay que luchar por la paz. Es noticia la intención del kirchnerismo de aceptar una solicitud de reunión entre la expresidenta Cristina Fernández y el actual mandatario argentino Mauricio Macri. Oscar Parilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina, no descartó hoy el encuentro en el marco de la convocatoria por parte del presidente a discutir políticas de Estado en un año electoral. La información se conoce al tiempo que se publica un nuevo sondeo de la empresa Isonomía, que muestra que Macri recortó a más de la mitad la ventaja que Cristina Kirchner le lleva en un eventual balotaje, o le llevaba. Ahora la brecha pareciera estar en solo 4 puntos. Estudios anteriores pronosticaban un triunfo holgado de la jefa de Estado en una eventual elección. Es noticia el encuentro del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, en el marco de las reuniones que adelanta con el objetivo de alcanzar acuerdos que le permitan ser reelecto en el cargo, luego de haber ganado las elecciones generales el pasado 28 de abril. Rivera ratificó al presidente de gobierno que no tendrá su apoyo. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Este día aquí en el Palacio de la Moncloa continuaron las reuniones del presidente Pedro Sánchez con otros líderes políticos para intentar alcanzar esos acuerdos que necesita para ser reelecto como presidente del gobierno.
Este martes el presidente del gobierno Pedro Sánchez continuó con sus reuniones con otros líderes políticos con el objetivo de analizar posibles acuerdos que le permitan ser reelecto como presidente del gobierno luego de haber ganado las elecciones generales. La jornada comenzó con su reunión con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le ratificó que no lo respaldará en la sesión de investidura, pero sí podría encontrar apoyo en pactos de Estado en temas como educación, inmigración ilegal, despoblación y terrorismo. Una oposición que ofrece a los españoles la garantía de protegerles de los desmanes del gobierno que nazca de ese acuerdo, protegerles frente a las subidas de impuestos que se plantean, proteger también la Constitución y la igualdad entre todos los españoles. Rivera también ofreció todo su respaldo para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría al presidente tomar el control de las instituciones catalanas en caso de que los líderes independentistas vuelvan a atentar en contra de la Constitución. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Más tarde, Pedro Sánchez se reunió con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien ya adelantaba que iría a la cita con el objetivo de buscar una coalición para formar un gobierno de izquierdas. Participación en la construcción de un gobierno parlamentariamente estable y de izquierdas en nuestro país. España necesita un gobierno parlamentariamente estable y es nuestra obligación convencer al Partido Socialista de que la estabilidad es buena para nuestro país. No solo buena para los partidos, es buena para España. Según ha trascendido en varios medios de comunicación españoles, el objetivo del presidente Pedro Sánchez es formar un gobierno en solitario. Y en la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se incluyó ninguna reunión con el líder del partido de extrema derecha, Vox, Santiago Abascal, quien también consiguió escaños en el Congreso de los Diputados. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Con eso hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Las cuentas del canal, mi cuenta personal, donde siempre leo sus comentarios. Al volver, Estados Unidos retira sanciones al ex jefe de servicio de inteligencia de Nicolás Maduro, que le dio la espalda al régimen. Venimos. Estados Unidos anunció que levanta las sanciones impuestas al general venezolano Manuel Christopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, quien la semana pasada le dio la espalda al régimen de Maduro. En un discurso en la Conferencia de las Américas en Washington, Pence también anunció asistencia para los refugiados que han huido del país y un paquete de ayuda económica que dependerá de una transición política. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, en su discurso el día de hoy en el Departamento de Estado, el vicepresidente Mike Pence asegura que Estados Unidos ahora le levantará todas las sanciones al general Manuel Christopher Figuera después de que este rompiera lazos con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y demostrara su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Este es nuevamente un mensaje de parte de Estados Unidos, un mensaje bastante contundente a aquellos militares que aún no se han cambiado de bando. Los Estados Unidos de América considerarán la posibilidad de aliviar las sanciones para todos aquellos que defiendan la Constitución y apoyen el Estado de Derecho. Al igual que el general Manuel Christopher Figueroa, el ex jefe del Servicio de Inteligencia venezolano que la semana pasada rompió filas con el régimen de Maduro y se unió al apoyo de la Constitución venezolana en la Asamblea Nacional. En reconocimiento de sus recientes acciones en apoyo de la democracia y el Estado de Derecho, hoy anuncio que los Estados Unidos de América están eliminando todas las sanciones contra el general Manuel Christopher Figueroa con efecto inmediato. El vicepresidente también aprovechó esta plataforma para amenazar a los 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando que si estos no se apegan a la Constitución y continúan reprimiendo al pueblo venezolano, pues Estados Unidos aplicará todo el peso de la ley y comenzará a aplicar sanciones. Es hora de que la Corte Suprema de Venezuela vuelva a su propósito fundacional. Si la Corte Suprema de Venezuela no vuelve a su mandato constitucional de defender el Estado de Derecho,
Los Estados Unidos de América harán que los 25 magistrados rindan cuentas de sus actos. El vicepresidente también anunció el despliegue nuevamente en junio del buque hospital militar USNS Comfort para intentar ayudar a todos esos refugiados venezolanos en países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos desplegará el buque Comfort en el Caribe, América Central y América del Sur a partir de este mes próximo de junio. El Comfort se embarcará en una misión humanitaria de 5 meses para abordar la crisis de Venezuela. El personal militar y médico de los Estados Unidos, que trabaja junto a sus homólogos en toda la región, estaremos allí para proporcionar asistencia médica a las comunidades necesitadas y ayudar a aliviar a los países abrumados por la afluencia del sufrido pueblo venezolano. Y por último, el vicepresidente reiteró que la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó y su familia es una de las prioridades de Estados Unidos, enviando un mensaje y una alerta a cualquiera que piense tocarlo. Esta es toda la información desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Continuamos con más. La plataforma México Elige ha presentado la más reciente encuesta de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el sondeo, la popularidad del mandatario habría caído 18 puntos en los últimos 3 meses, pasando de 73% en el mes de febrero, su calificación más alta, a 55% en lo que va corrido del mes de mayo. En cuanto a la calificación, el primer mandatario obtuvo un puntaje de 51.1, lo que significa que cayó 6.4 puntos en comparación con el mes pasado. Quiero darle la bienvenida a Guadalupe Correa, ella es analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos, y siempre es bueno ver en perspectiva desde Estados Unidos lo que está pasando en México. Guadalupe, un gusto tenerte, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, también un placer como siempre estar con ustedes. Guadalupe, 73% de aprobación en febrero, de aprobación, a 55% en mayo. Corto tiempo, va bajando López Obrador. ¿Cómo ves tú, digamos, esta caída de popularidad o de aceptación? Bueno, en realidad es relativamente temprano para ver cómo realmente va a ser la tendencia a finales del año, ¿verdad? Todos los presidentes, bueno, principalmente aquellos que tuvieron una mayoría en las votaciones pues muy contundente, empiezan a bajar muy rápidamente. La expectativa con López Obrador de tanta gente, el cansancio, el hartazgo, pues se reflejó en altos niveles de aceptación. Y bueno, obviamente los presidentes se van desgastando muy rápidamente. Ahora que el presidente se está desgastando mucho más rápidamente por las promesas, por las expectativas y también por estas conferencias de prensa que está teniendo por la mañana. Un presidente que no puede tener lo que tuvo, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez en su momento, que es gastar mucho y realmente dar a las personas y que esto se refleje en la economía, no por sus mismas políticas o más bien por otros factores, pero que realmente se refleje, pues si esto no sucede, todo esto va desgastando al presidente. Entonces, mucho de su caída en las preferencias del público, en la opinión pública, tiene mucho que ver también probablemente con este desgaste. No me sorprende la caída porque empezó con un punto muy alto, ¿no? Y es muy difícil para un presidente en funciones, en un país tan difícil de manejar como México, que se mantengan esas expectativas altas, más bien, que se mantenga esas preferencias. Era normal, pero yo pienso que él también se está desgastando bastante. Bastante se está desgastando, y bueno, también el hecho de que tenga Trump como vecino, ¿verdad? Como presidente de vecino, pues eso tampoco le ayuda. Varias cosas, Guadalupe, pero ya que referiste a las matutinas, quiero irme por allí un momento. ¿Qué tan complicado es que los presidentes entiendan que tanto tiempo de exposición en los medios de comunicación puede no favorecer, sino todo lo contrario? A eso le está sucediendo al presidente mexicano, eso le está pasando al presidente López Obrador. López Obrador también, entendamos que él entró con una oposición muy
pues muy contundente, ¿no? La derecha mexicana, el sector empresarial, el PAN, las élites políticas viejas, bueno, o lo que era el mainstream político en México, todo empezó en contra de López Obrador. Y si él empieza a hablar y hablar, pues se va desgastando pues él mismo, porque hay muchas cosas también, pues su estilo también de debatir, pues también no le ayuda mucho. Y muchas de las cosas que dice, las dice en un tono campechano, poco serio, que realmente dejan mucho que desear. O sea, algunos presidentes, como te decía, en el caso de Hugo Chávez era un poco distinto, porque los precios del petróleo estaban arriba de $100 por barril. Era una época en la cual lo que él decía se trasladaba en beneficios de corto plazo para la población venezolana, pero realmente se veían al día siguiente. En el caso de México no es así. En el caso de México, los empresarios pues tienen al presidente mexicano pues del cuello, porque ellos rápidamente pueden manejar sus recursos, sacarlo y mover las finanzas del país como ellos quieran. Y entonces eso también al presidente no le ayuda. El presidente López Obrador no es el presidente Chávez cuando Chávez estaba en el poder, porque no tiene el precio del petróleo, no tiene el manejo de la economía en sus manos. Entonces, él mismo, hablando con los diferentes las personas que las cuestiona, pues él mismo se va afectando poco a poco, ¿no? No me sorprende de verdad esta caída en las preferencias, estas expectativas que llegaron tan altas y que pues se van reduciendo. Aunque también esto hay que tomarlo con pinzas, estos números, ¿no? ¿Quién está creando estos números? ¿Quién está generando quién está preguntando? ¿Quién está haciendo estas encuestas? ¿Cuál es en realidad esta baja en las preferencias? Que me parece que hay una baja, ¿no? Pero la dimensión es la que todavía no sabemos. ¿Qué tanto? Tendríamos todavía que esperar, ¿no? Apenas tenemos 4 meses de gobierno de López Obrador. Ahora, Guadalupe, una de las promesas que el presidente López Obrador no podrá cumplir tiene que ver con la migración. Con que México sea, lo dijo, ¿no?, un país abierto, de puertas abiertas a la migración. Sin embargo, sus secretarios, tanto en Cancillería como en Gobernación, en el DF, han dicho que el tema migratorio se les ha ido de las manos, que tendrán que empezar a controlar, a poner retenes. ¿Cómo ves esto, no? Pues yo veo que ha habido mucha desinformación, pues también torpeza en el manejo migratorio. La Secretaría de Gobernación, la Cancillería, Marcelo Ebrard en la Cancillería y Olga Sánchez Cordero han dado declaraciones pues muy contradictorias. Claro, se hablaba de estos flujos ordenados, de dar visas humanitarias, de desarrollar la frontera sur. Se comenzó con un gran sueño y parece ser que no están sabiendo operar estos grandes flujos masivos que vienen a partir del inicio del gobierno de López Obrador, con la gran caravana migrante y las caravanas que continúan. Creo que no han sabido cómo manejar este tema y creo que es una cuestión más que de dichos, de estrategia. ¿Por qué están conteniendo la migración de esta manera cuando podrían contener a aquellos que están movilizando y el coyotaje, a los traficantes de personas y a aquellos que están movilizando las caravanas, en lugar de enfrentarse directamente con los migrantes? O sea, realmente es una política muy torpe. Realmente sí hay un problema grandísimo en Frontera Sur, sí se les fue de las manos el problema migratorio, pero porque ellos no supieron resolverlo, porque ellos tienen información de quiénes están moviendo las caravanas, quiénes están moviendo a estas personas. También tienen un flujo muy importante de migrantes extracontinentales, cubanos, africanos, del sudeste asiático, también de India, Pakistán. O sea, realmente no se lo esperaban, pero tendrían que habérselo esperado, porque esto tampoco les vino por sorpresa. Ellos pensaban que todo iba a ser muy bueno, que iban a ser los grandes adalides de la justicia no tiene nada que ver migrante, y al final no están haciendo las cosas y no están planeando como las deben hacer. Yo lo que recomendaría es que ellos fueran y entendieran cómo funciona la red de tráfico humano y que fueran y entendieran quiénes están moviendo las caravanas. Así no se les crearían los problemas que se les están creando en la frontera sur de México, porque muchos de los factores de empuje de la migración sí tienen que ver con pobreza, con violencia, pero mucho de esto, y lo hemos observado los que hemos estado siguiendo el tema, tiene que ver con tráfico humano.
Y esto no lo han estado capturando de manera efectiva las autoridades. Y ante esa realidad, Guadalupe, hay una reacción del presidente Trump. Y camino a las elecciones del próximo año, evidentemente, este seguirá siendo un tema cotidiano, sobre todo en época electoral para el presidente de los Estados Unidos. Va a ser muy, muy, muy difícil para el presidente López Obrador continuar en una estabilidad para el país, porque obviamente se vienen las elecciones y esto se va a recrudecer. Trump va a seguir continuando utilizando el discurso de que hay una crisis humanitaria en la frontera, que siguen llegando los migrantes, que siguen llegando a invadirlos, y aquellos que le están ayudando a que esto suceda, que son aquellos que están organizando los movimientos en masa, pues va a seguir todo esto operando, ¿no? Va a ser muy difícil para el presidente López Obrador manejar este tema si no se hace de la manera en que se debe de hacer y si el presidente no toma tampoco cartas en el asunto, ¿no? Las cosas no se van a arreglar solamente porque él haya sido el presidente de México y esté sentado en la silla presidencial. Ya lo vio, ¿no? Los flujos no van a ser ordenados si no entiende bien cómo se manejan las redes de tráfico humano y si no establece ciertos límites y no los límites que está tratando de establecer después de que ya se generó un problema, ¿no? Habría que tener esquemas también de inteligencia y de anticipar qué es lo que está viniendo, y ellos no han podido hacer esto. Va a ser muy difícil y definitivamente el tema de Trump y su interés en centrar el tema migratorio en su campaña para la reelección va a afectar muchísimo a México. Le veo, no estoy muy positiva en este tema, pero bueno, todavía está a tiempo el presidente mexicano de dar un giro a su política migratoria y de actuar con más prestancia, con más fortaleza. Quiero agradecer a Guadalupe Correa, analista política y especialista en relaciones México-Estados Unidos. Gracias como siempre, Guadalupe, por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania. Un placer estar con ustedes. Igual para nosotros tenerte. Continuamos con más. El secretario de Estado Mike Pompeo suspendió su visita prevista para este martes a Berlín. En un comunicado se explicó que la decisión se adoptó debido a asuntos acuciantes. Pompeo tenía previsto reunirse hoy con la canciller alemana, con Angela Merkel y con el ministro alemán de Asuntos Exteriores. En Berlín, además de asuntos de interés bilateral, se esperaba que Pompeo abordara la situación de Venezuela y su denuncia del papel de Irán en la protección de Maduro. El reporte con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde de martes para todos. Esta noticia deja en evidencia que el deterioro de las relaciones bilaterales entre Washington y Teherán no cesa. El pasado abril, Estados Unidos puso fin a las exenciones que tenían 8 países con el objetivo de poder comprar petróleo iraní, algo a lo cual Teherán reaccionó, argumentando y amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es esencial para la circulación de petróleo a nivel global. Posteriormente, también en abril, Estados Unidos decretó como una organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora, el secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, confirmó el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln al Golfo Pérsico, argumentando la existencia de una amenaza de seguridad creíble por parte de Irán. Es en todo este contexto que se inscribe ese cambio repentino de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo, que prevía llegar hoy a territorio alemán para reunirse con altos funcionarios de ese país, aun cuando el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que todo se debe a problemas de agenda. En sus últimas declaraciones reconoció que el aumento de las tensiones con Teherán es un hecho. Algunos han preguntado, hablé anoche sobre lo que está pasando al día de hoy, nuestras preocupaciones con la República Islámica de Irán. Hemos continuado viendo actividades que nos llevan a creer que hay una escalada en curso. Entonces estamos tomando todas las acciones apropiadas, tanto en cuanto a seguridad y también nuestra capacidad de que el presidente tenga un amplio rango de acciones en caso de que algo pase. Teherán ha reaccionado a las últimas decisiones del gobierno de los Estados Unidos, restándoles importancia, asegurando incluso que la movilización de un portaaviones hacia el Golfo Pérsico es un acto de guerra psicológica.
declaración que llega justo también cuando altos funcionarios de Irán se concentran en negociar con las potencias de Occidente el tratado nuclear que fue firmado en 2015 y del cual Estados Unidos retiró. Hoy justo altos funcionarios iraníes dijeron que estaban preparados para anunciar compromisos reducidos frente a ese pacto nuclear, algo a lo que ha reaccionado ya la Secretaría General de la ONU aquí en la ciudad de Nueva York. Nuestro mensaje sobre el plan de acción conjunto y completo es de que el secretario general siente que es un logro diplomático muy importante y también espera de que aquellos que hacen parte de esto puedan defenderlo. La Jefatura de Naciones Unidas asegura que también está haciendo un monitoreo cercano del aumento de la tensión, en particular en el Golfo Pérsico, luego de que en sus últimas declaraciones el secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, también declarara que podrían llegar a ser enviados hasta 4 portaaviones de las fuerzas militares de los Estados Unidos a esa región en las próximas horas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regresar, retomamos el tema de Venezuela. La Asamblea Nacional debatió el regreso al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, OTIAR. ¿Conviene a Venezuela reingresar? ¿Cuáles son las prerrogativas que podría tener Venezuela bajo este tratado? En breve, con esta información. Continuamos con más en la tarde de hoy. La Asamblea Nacional de Venezuela volvió a sesionar luego de la Operación Libertad que lideró el martes pasado el presidente interino Juan Guaidó. La sesión se llevó a cabo a pesar de interrupciones en el servicio eléctrico y el impedimento de acceso a la prensa, la cual no pudo ingresar por órdenes de la Guardia Nacional y la presencia de los colectivos chavistas en las afueras del recinto. Los parlamentarios de mayoría opositora debatieron el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual se retiró en el 2012. Luis Alejandro Laya tiene la información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de los medios de comunicación a la Asamblea Nacional para esta primera sesión que se realizaría luego de la sublevación del pasado 30 de abril. En esta sesión se debatirían, entre otras cosas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que exigiría a la Asamblea Nacional volver la incorporación de Venezuela para que puedan ayudar militarmente al país. Nos manifiestan que es un mayor enviado por Casa Militar, quien ha indicado que la prensa no va a ingresar al Parlamento. La sesión se mantiene y la irán, evidentemente, pues los medios de información hoy serán las redes sociales, los mismos diputados. Una presunta orden de seguridad fue la excusa. A pesar de esto, los diputados acudieron al Parlamento y sesionaron. Incluso tuvieron que utilizar una planta eléctrica, pues hubo un corte de energía. Siempre eso es un motivo de estar alerta. Pero aquí lo importante que hay que reseñar es que la prensa libre, nacional e internacional que está acá, hoy se le impide ingresar al Parlamento. Durante la sesión rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente que allane la inmunidad parlamentaria de 7 diputados, entre ellos Henry Ramos Ayub, Américo de Gracia y Luis Florido. La única respuesta del régimen es seguir persiguiendo al primer vicepresidente Edgar Zambrano, a diputados honorables de esta Cámara que solamente han dado la cara una y otra vez, como lo hemos hecho todos los que estamos aquí. Que a nosotros no nos allana, sino nuestra propia Cámara, que esta Cámara va a seguir funcionando, que esta Cámara va a seguir haciendo resistencia a un grupo antonil que se ha apoderado del poder por asalto. Son usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y que están reunidos viendo cómo atacan a esta legítima Asamblea Nacional y a sus diputados. Con ello atacan al pueblo. Además denunciaron que la constituyente solo sesiona para atacar a la Asamblea Nacional y no para resolver problemas del pueblo. La última vez que sesionó, por cierto, lo que ellos llaman constituyente, fue para llenar una inmunidad parlamentaria. Vuelven a sesionar solamente para llenar más inmunidad, es decir, no les interesa que usted coma, no les interesa si usted tiene lujo o agua, no les interesa si su hijo se fue del país, cuál es su estatus migratorio en otro país. También discutieron la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual será analizado por la Comisión de Política Exterior para evaluar las repercusiones de su aplicación. Con esta propuesta lo que queremos es aumentar las herramientas
con las cuales contamos los venezolanos, con las cuales cuentan los amplios sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales que están con la democracia, que están con la Constitución y que hoy quieren, al igual que la mayoría del pueblo venezolano, un cambio definitivo en este país. Por momentos la situación fuera del Parlamento venezolano fue de tensión. Grupos afectos al oficialismo gritaban improperios en contra de los diputados que ingresaban al Palacio Federal Legislativo. Igualmente en contra de los medios de comunicación. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña Mariano de Alba, abogado, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, bienvenido, buena tarde. Hola, Idania, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Mariano, quiero ampliar información en relación al TIAR, a este tratado. Es decir, ¿puede hacer una diferencia que Venezuela regrese al TIAR en la circunstancia en la que se encuentra? Bueno, yo creo que sí, Dania, creo que sí, porque es una herramienta jurídica, legal, que tendría a su disposición el país en caso de que la situación se siga agravando. A ver, me explico brevemente. El TIAR es un tratado que establece que cualquier agresión armada a cualquiera de sus Estados miembros es un ataque, se entiende como un ataque a todos los demás estados y por lo tanto surge la obligación para los demás estados de ayudar al estado que ha sido atacado de forma armada. Eso es el mismo principio que rige en la OTAN. Ahora, ese tratado tiene un artículo 6 que es muy importante, que dice que en casos de que cuando no se trata de un ataque armado, sino se trata de una situación de un conflicto extracontinental o se trata de una situación que ponga en riesgo la paz y la seguridad del continente americano, pues el órgano de consulta, que en este caso es el Consejo Permanente de la OEA, puede reunirse a los efectos de tomar las medidas que considera apropiadas. Y el propio tratado pues habla de cuáles son esas medidas, algunas de las cuales ya se han implementado en Venezuela, como cese de relaciones diplomáticas, cese de relaciones económicas, medidas financieras, y también habla de otras dos que, por ejemplo, no se han concretado en el caso de Venezuela, como es el caso de la interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o también el empleo de la Fuerza Armada. Ahora, Venezuela va a solicitar su incorporación nuevamente. ¿Cuánto tiempo puede tardar esta solicitud? Bueno, creo que hoy lo que se dio fue un primer paso y como bien lo decía la reseña que hicieron en NTN 24, pues ahora eso va a pasar a un informe. Eso se puede realizar de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque basta con seguir el procedimiento de ratificación del tratado. Y según la Constitución venezolana, eso implica básicamente 4 pasos muy rápidos. Primero, el presidente, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, firma el tratado. Luego la Asamblea Nacional aprueba esa firma, lo que hace que el presidente, en un tercer paso, ratifique el tratado y en un cuarto y en último paso se le dirige una comunicación con la ratificación del tratado al secretario general de la OEA, se deposita el tratado en la OEA y el secretario general de la OEA notifica que Venezuela es nuevamente parte del TIAR a los demás estados miembros del TIAR, que es muy importante tener en cuenta que no son actualmente todos los estados miembros de la OEA, sino parte de los estados miembros de la OEA, Estados Unidos y países como, por ejemplo, Argentina, Colombia, Chile, etc. Ahora, ¿quién lo activa, Mariano? ¿Quién pudiera activarlo en un momento determinado? Bueno, quien tiene la facultad, según el tratado, es el Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué? Porque como explicábamos antes, el artículo... Primero hay que ver habría que evaluar cuál es el escenario que se verifique. Si se trata de un ataque armado, pues ese es un escenario. Pero creo que es el menos probable en Venezuela, porque no veo a ningún país de entrada atacando armadamente al país, ¿no? Lo que yo pienso que estamos en el segundo escenario, el del artículo 6, que es que el Consejo Permanente de la OEA
podría considerar que la situación en Venezuela no es un ataque armado, pero que es un hecho o se ha convertido en un hecho que pone en riesgo la paz y la seguridad del continente americano. Y teniéndose en cuenta, pues activar una serie de medidas adicionales, entre las cuales las inéditas, las que no hemos visto hasta ahora, pues las mencionábamos anteriormente, serían la interrupción de comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o incluso el empleo de la Fuerza Armada. Evidentemente, las razones por las cuales el régimen dejó de pertenecer a este tratado, creo además que están claras, ¿no? Es una herramienta que no le interesaba al régimen pudiese ser utilizada en un momento determinado. Sí, efectivamente ese es uno de los intereses que tuvo el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro. Y efectivamente, lo que sí creo que es importante dejar en claro, Idania, es que el TIAR lo que establecería en el caso del empleo de la Fuerza Armada es un argumento legal adicional para justificar ese uso de la fuerza. Ahora, el público tiene que tener en claro que al final los países de la comunidad internacional, si en algún caso decidieran utilizar la fuerza, no lo hacen principalmente por consideraciones legales o jurídicas, sino por... ¿Aló? Sí, estás al aire, Mariano, te oigo. ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Y Dania? Vamos a chequear que Mariano de Alba nos esté escuchando perfectamente, porque creo que algo en la comunicación se perdió y me interesa que quede claro esto del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya lo tenemos. Me decías, Mariano, que es muy importante que nuestros televidentes supieran que en caso de que se tomara alguna decisión que implicara el uso de la fuerza, había que dejar claro que no era por consideraciones legales. Sí, no, efectivamente. A ver, explico brevemente. Creo que es importante que la audiencia tenga en cuenta que los países de la comunidad internacional, si llegase a un escenario donde consideren que es necesario el uso de la fuerza, el hecho de que haya un tratado, pues eso les da un soporte jurídico que ayuda. Claro. Pero la decisión final para tomar una medida de esa naturaleza es por consideraciones políticas. Es decir, tendrían que considerar los jefes de Estado de los países miembros del TIAR que el riesgo de no intervenir, de no utilizar la Fuerza Armada, es sencillamente insoportable en comparación al riesgo de no utilizar esa Fuerza Armada. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que si efectivamente avanzamos a la discusión de la aplicación del TIAR, se podría abrir otro debate más legal, que es que el propio TIAR establece que es un tratado que tiene que aplicarse conforme a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Y la Carta de Naciones Unidas establece que para el uso de la Fuerza Armada solamente se puede dar por dos escenarios. Un primer lugar, en legítima defensa, y un segundo lugar, con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde obviamente existe el veto de Rusia y China. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta que al final del día la historia nos demuestra, nos guste o no, yo que soy abogado preferiría, en teoría deberíamos ceñirnos a lo legal, pero no puedo dejar de mencionar, para hacer un análisis sincero, que la historia nos demuestra que lo legal a los efectos de una intervención o del uso de la fuerza no es el elemento de mayor peso, y por lo tanto hemos visto en otros casos donde se han dado el uso de la fuerza sin una autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero había leído, Mariano, que en el caso del TIAR, China y Rusia no tendrían ese poder de veto. Bueno, justamente esa es la discusión a la que estoy aludiendo. Es una discusión porque no está totalmente claro. Sí, lo que sí dice el tratado
es que ese tratado debe ser aplicado con estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas, es decir, remite a la Carta de Naciones Unidas. Y la Carta de Naciones Unidas, como ya decía antes, establece que hay solamente dos escenarios donde el uso de la fuerza se puede hacer de forma legítima. Uno, en legítima defensa, es decir, cuando un Estado es atacado y entonces tiene que responder para defenderse, o dos, cuando hay una autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, creo que si llegamos a ese escenario, pues ese va a ser un paso, y a lo mejor los Estados miembros del TIAR podrían llegar a la conclusión que desde el punto de vista de ellos, que son los Estados miembros de ese tratado, pues no hace falta ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero al día de hoy yo pienso que habría un debate sobre eso, es decir, habrían países que son miembros del TIAR que dirían no hace falta ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y quizás habrían otros que dirían que sí. Sí, bueno, es decir, un tema que da, es un tema que da para el debate, porque hay quien alega que, por ejemplo, el Estado venezolano no está atacado por otro Estado o no está atacado por otro país, pero dentro del país es el propio régimen el que ataca a la población y la diezma, porque, digamos, hay cifras concretas, ¿no? No, yo creo que eso está clarísimo, Idania. Por eso creo que también explicaba al principio que inicialmente el tratado regula dos escenarios. Uno, cuando hay un ataque armado contra uno de los estados partes del tratado, y el segundo escenario es el propio tratado. En el artículo 6 te dice, cuando no estamos en un caso de ataque armado, sino estamos en un caso donde haya un conflicto extracontinental, como podría ser un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, o estamos en un caso donde sea evidente que hay una amenaza directa a la paz y seguridad del continente americano, pues entonces se pueden activar los mecanismos del tratado, se tiene que reunir el Consejo Permanente de la OEA, pero el Consejo Permanente de la OEA con los estados que son miembros del TIAR y tomar las medidas que consideren necesarias. Como bien dijiste en algún momento de la entrevista, al final es una decisión política en el caso de que se tome alguna decisión en torno a esto. Mariano, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igual para ti. Buena tarde. Son las 6:19 en Venezuela. Aunque se desconoce la cifra, un grupo importante de militares fue apresado en la denominada Operación Libertad, promovida por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El Foro Penal recibió a algunos familiares quienes exigen una fe de vida, pues hasta ahora no se sabe del paradero de estos funcionarios. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. 7 de los militares apresados hablaron al momento de la detención desde esta tanqueta. Aseguran que fueron engañados por sus superiores. Hoy se desconoce el lugar de reclusión. Tenían con los fusileros dentro del BN4, que no nos querían dejar. De repente llamó reunión. Se fueron todos los fusileros. Aprovechamos nosotros. Están todos en el elevado. Están todos en el elevado. Estaban fusileros dentro del BN4 con nosotros. A lo que ellos trabajaron. ¿Cuántos fusileros hay? Se presume que están recluidos en la División de Contrainteligencia Militar. La desaparición ha sido considerada como una práctica recurrente del régimen de Nicolás Maduro. Esto es definitivamente una práctica contraria a los derechos humanos, independientemente de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. El gobierno, el poder, no puede incomunicar a las personas, no puede negarle a los familiares o a los abogados de las personas la información sobre su destino o paradero, porque esto es desaparición forzada. Al parecer, los militares habrían recibido órdenes superiores para apoyar a la denominada Operación Libertad. El número de militares detenidos es incierto. Casi 4 meses sin salir de permiso, que sea otra situación en la unidad, que no es normal, porque está bien que se trabaja por el Estado, por la patria, pero tampoco ser esclavo. Hasta para llevar una medicina a la mamá le privan para salir para la calle. La familia militar también tiene necesidades al igual que los civiles. Rafael Villafranca es militar retirado y es el padre de uno de los tenientes detenidos. Esa inconformidad no se puede ocultar dentro de los cuarteles. Necesidades, bueno, que quiere estar con su familia, compartir con sus hermanos, sus amistades. ¿Necesidades económicas? Bueno, económicas todos tenemos. Eso no es, como se dice, hay que taparse los ojos ni los oídos. Ahí es donde me preocupa la situación, yo quiero ver fe de vida de él. Pero más allá de que sean menores de edad, estamos hablando de
de muchachos, de jóvenes, de niños. Uno de 13 años de edad, asesinado en el estado Mérida. Otro de 14 años de edad, asesinado en el distrito, aquí en el distrito de Altamira, en Caracas. Y otro de 16 años de edad. Más de 270 personas resultaron detenidas entre el 30 de abril y el 1 de mayo. 82 quedaron privadas de libertad. Los excarcelados deberán presentarse ante los tribunales. Desde el 30 de abril al 6 de mayo ha habido 338 detenidos con fines políticos, detenidos por protestas, fundamentalmente que se han realizado luego del 30 de abril. En la actualidad, 857 personas continúan en Venezuela tras las rejas solo por disentir de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Antes, invitarlos a que se suscriban en nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todos nuestros contenidos, entrevistas, todos nuestros contenidos en nuestra plataforma y la señal en vivo del canal. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Y en esta parte del programa quiero compartir con ustedes una encuesta de la firma Mercanálisis en Venezuela. Vamos a revisar algunas de las preguntas que se hicieron y la respuesta. La primera, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya? Es una pregunta abierta. Sí, 89,8%, no, 8,1%, no sabe, 2,0%. ¿Usted cree que Maduro y el chavismo abandonarán el poder pacíficamente a través de algún diálogo, negociación o elección? No, 90,2%, sí, 8,6%, no sabe, 1,1%. El artículo 187 de la Constitución de Venezuela en su numeral 11 dice textualmente: corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional debe autorizar que misiones extranjeras se empleen en el país? Sí, 89,5%, no, 8,6%, no sabe, 1,8%. ¿Usted confía en las Fuerzas Armadas? Es una pregunta abierta. No, 88,3%. Sí, 8,5%. No, 3,1%. ¿Usted cree que actualmente Venezuela se encuentra intervenida y controlada por Cuba y por Rusia? Sí, 87,9%. No, 8,5%. No sabe, 3,5%. La ficha técnica de la encuesta nos muestra el tamaño de la muestra. 1.120 personas entrevistadas telefónicamente, con un margen de error estimado en 3,2% y un nivel de confianza del 97%. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Les dejo nuestras direcciones en pantalla, otra plataforma en la que podemos encontrarnos. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.